Bienvenidos a El Relator Oscuro. La historia que van a escuchar hoy nació de una sugerencia de uno de ustedes, el seguidor VHMRSO75, a quien agradecemos por señalar un tema tan complejo y necesario. Este canal es y siempre será un espacio construido en comunidad, y por eso hoy quiero hacerles una invitación directa. ¿Qué historias oscuras merecen ser contadas? ¿Qué casos olvidados o ignorados por los grandes medios quieren ver investigados aquí? Dejen sus sugerencias en los comentarios. Las mejores, las más intrigantes, se convertirán en nuestros próximos relatos. Hoy, gracias a esa primera chispa, nos sumergiremos en 5 historias reales que emanan del corazón de las tinieblas de Haití. No hablaremos de política ni de teorías. Escucharemos el eco de los machetes, el silencio de las víctimas y la escalofriante normalidad del terror a través de 5 casos que juntos pintan un retrato del infierno en la tierra. Si estás listo para enfrentar estas historias sin censura, apoya nuestro trabajo. Dale like al vídeo y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir trayendo a la luz lo que muchos prefieren ocultar. Empecemos. En noviembre de 2018, el barrio de La Saline, en Puerto Príncipe, era una olla a presión. Sus calles laberínticas y empobrecidas eran el epicentro de las protestas contra el gobierno del presidente Jovenel Moïse. La gente estaba harta de la corrupción, del aumento del costo de vida, de la falta de futuro. Cada día las manifestaciones eran más intensas y la respuesta policial más violenta. Pero lo que estaba por suceder superaría cualquier previsión. La noche del 13 de noviembre, el aire salado del mar cercano se mezcló con un olor a gasolina y a miedo. No hubo advertencia. Decenas de hombres armados, como una plaga, se derramaron por los callejones. Algunos vestían uniformes de la Policía Nacional, otros iban de civil, pero todos compartían la misma mirada vacía y la misma sed de violencia. Pertenecían a un conglomerado de pandillas lideradas por un ex policía llamado Jimmy Cherizier, alias Barbecue. No venían a dispersar una protesta. Venían a ejecutar un contrato. El ataque fue metódico, militar. Iban casa por casa. Las frágiles puertas de lámina y madera eran derribadas a patadas. Adentro, el terror tenía muchas caras. A los hombres jóvenes los sacaban a la fuerza a la calle, los ponían de rodillas y los ejecutaban de un tiro en la nuca. Sus cuerpos quedaban tendidos en el barro como advertencia. Para las mujeres, el destino era a menudo peor que la muerte. Eran arrastradas a casas vacías, donde grupos de pandilleros las violaban repetidamente durante horas. El abuso sexual no fue un acto de lujuria, sino una herramienta de guerra, una forma de humillar, quebrar y aterrorizar a la comunidad desde su núcleo más íntimo. Los atacantes se movían con una calma aterradora, casi profesional. No había gritos de guerra ni furia descontrolada, solo la eficiencia fría de quien está cumpliendo un trabajo. El sonido de sus botas chapoteando en el lodo de los callejones se mezclaba con el chasquido metálico de los cerrojos de los fusiles y el estruendo seco de los disparos. La mezcla de uniformes policiales con ropa de civil era una táctica psicológica devastadora. Los residentes no sabían si quienes derribaban su puerta venían a protegerlos o a matarlos. Para cuando entendían la verdad, ya era demasiado tarde. Esta confusión paralizante fue un arma tan efectiva como las balas, sembrando una desconfianza total en cualquier forma de autoridad y dejando a la comunidad completamente indefensa. Quienes lograron sobrevivir lo hicieron conteniendo la respiración debajo de una cama o dentro de un armario, escuchando una sinfonía del infierno. Oían los gritos ahogados de sus vecinos, las súplicas, el llanto de los niños y luego el silencio abrupto. Olían el humo acre de las casas en llamas, un humo que no solo quemaba madera, sino también carne humana. Al amanecer, los sobrevivientes emergieron a un mundo irreconocible. Las calles de su infancia estaban sembradas de cadáveres mutilados, algunos amigos, otros familiares. El silencio de la mañana era pesado, denso, roto solo por el llanto ahogado de los que lo habían perdido todo.
No solo habían perdido sus hogares y a sus seres queridos, habían perdido la sensación de seguridad para siempre. Durante 5 días, La Saline fue un infierno privado, aislado del mundo. Las 2 comisarías de policía, a menos de 1 kilómetro de distancia, permanecieron en silencio. Ningún oficial intervino. El ataque se desarrolló con una impunidad escalofriante. Cuando los asesinos finalmente se retiraron, dejaron atrás un paisaje de desolación. El saldo oficial habló de 71 muertos, pero los residentes y las organizaciones de derechos humanos aseguran que fueron muchos más, cientos quizás, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. La Saline no fue una batalla entre pandillas, fue una masacre ordenada desde las altas esferas del poder para aplastar la disidencia, un castigo colectivo, un contrato de terror pagado con vidas humanas y cuya factura, hasta el día de hoy, nadie ha pagado ante la justicia. La región de Artibonite es conocida como el granero de Haití. Sus fértiles valles producen el arroz que alimenta a gran parte del país. La carretera que la atraviesa es una arteria económica vital, y en el Haití de 2024, quien controla una arteria así, controla la vida y la muerte. La pandilla Grand Griffe, liderada por Luxon Elan, lo sabía. Habían tomado el control de la carretera, y como un gobierno de facto, impusieron su propia ley, un peaje. No era una tarifa opcional. Cada camión, cada autobús, cada motocicleta que transportaba mercancías o personas debía pagar un tributo para pasar. Era una extorsión sistemática que había creado una nueva y perversa economía del hambre. El precio del arroz y otros alimentos básicos se disparó en todo el país porque el costo del peaje de la pandilla se trasladaba al consumidor final. Los pandilleros, armados con fusiles de asalto, se habían convertido en los amos de la cadena de suministro, obteniendo un lucro extraordinario de la miseria ajena. Antes de la masacre, hubo un breve y frágil momento de esperanza. La resistencia de la comunidad de Pont-Sondé al peaje ilegal pareció funcionar. Durante algunos días, los bloqueos civiles impidieron el cobro y una sensación de poder popular recorrió la ciudad. Pero la pandilla no se quedó de brazos cruzados. La respuesta comenzó con amenazas sutiles, mensajes enviados a través de colaboradores, visitas intimidatorias a líderes comunitarios en mitad de la noche. Luego la violencia escaló. Un comerciante que se negó a pagar fue brutalmente golpeado en público como advertencia. Un conductor de mototaxi fue secuestrado y torturado. La tensión era palpable, el aire se sentía espeso, cargado de una violencia inminente. La comunidad sabía que Grand Griffe no perdonaría el desafío a su autoridad económica. Se preparaban para lo peor, pero nadie pudo imaginar la escala del horror que estaba por desatarse. El ataque del 3 de octubre fue de una brutalidad apocalíptica. Los pandilleros no solo disparaban a las personas, sino que parecían disfrutar del caos, convirtiendo la ciudad en su galería de tiro personal. El sonido de los fusiles automáticos era incesante, un traqueteo ensordecedor que ahogaba los gritos. Los casquillos de bala llovían sobre el suelo, formando alfombras de latón caliente. Un grupo de pandilleros rodeó una pequeña escuela rural donde varias familias se habían refugiado. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra el edificio durante varios minutos, las balas atravesando las delgadas paredes de madera y metal como si fueran de papel. Adentro el pánico se convirtió en una masacre silenciosa, una carnicería de inocentes cuyo único crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento en que la avaricia de una pandilla decidió cobrarse sus deudas con sangre. Cuando el sol se puso sobre Pont-Sondé, la ciudad era un cementerio humeante. Al menos 115 personas habían sido masacradas en una de las peores matanzas de la historia reciente de Haití. Fue una represalia empresarial, un ajuste de cuentas económico. La pandilla actuó como una corporación defendiendo sus activos y la población civil fue el daño colateral aceptado para proteger su modelo de negocio. Una vez más, el Estado fue un espectador ausente.
En la miseria laberíntica de Cité Soleil, el barrio más grande y peligroso de Puerto Príncipe, la vida y la muerte a menudo dependen del capricho de un solo hombre. En diciembre de 2024, ese hombre era Monel Micano Félix, líder de la pandilla Wharf Jeremy, y su capricho se convirtió en una sentencia de muerte para más de 200 personas. La tragedia personal de Micano fue el detonante. Su hijo había muerto tras una larga y dolorosa enfermedad. En un entorno donde la medicina es un lujo inalcanzable y la superstición llena los vacíos de la ciencia, el líder pandillero no buscó una explicación médica. Buscó un culpable, y lo encontró en los líderes espirituales de su propia comunidad, los sacerdotes y sacerdotisas vudú. En su mente, deformada por el poder y el dolor, su hijo no había muerto por una enfermedad, había sido asesinado por brujería. La cacería se ejecutó con una crueldad metódica. Los pandilleros, jóvenes que apenas habían salido de la adolescencia, pero armados con rifles de asalto, se movían con una lista arrugada en la mano. Iban de puerta en puerta, leyendo los nombres de los condenados. La escena se repetía con una monotonía macabra. La patada a la puerta, el grito de una anciana sacada a rastras de su choza, la mirada de terror e incomprensión de alguien que ha vivido toda su vida en ese barrio y ahora es acusado de brujería por los nietos de sus antiguos vecinos. Las interrogaciones eran una farsa sádica. No buscaban información, sino infligir dolor. Las víctimas eran golpeadas con culatas de rifle y trozos de tubería hasta que confesaban crímenes imposibles, solo para que el dolor se detuviera. El ritual de la profanación en el muelle de Wharf Jeremy fue el acto final de esta tragedia. A la luz de fogatas alimentadas con basura y los restos de las casas de las víctimas, los cuerpos de los ancianos asesinados eran desmembrados. El sonido de los machetes contra los huesos era seco y rítmico. Los pandilleros, algunos drogados, otros simplemente embrutecidos por la violencia, trabajaban para reducir los cuerpos a pedazos irreconocibles antes de arrojarlos al mar contaminado. Este acto no solo buscaba ocultar la evidencia, era un ataque espiritual calculado. En las creencias haitianas, negar un entierro adecuado es condenar el alma a vagar sin descanso. Era el mensaje final de Micano. No solo os quito la vida, os quito también la paz en la muerte. Vuestro poder espiritual no es nada comparado con el poder de mi fusil. Durante casi una semana, una masacre a cámara lenta se desarrolló en el corazón de la capital haitiana y ninguna autoridad movió un dedo. La policía no entró en Cité Soleil. El gobierno no dijo nada. Fue una limpieza étnico-religiosa a pequeña escala, ordenada y ejecutada por un señor de la guerra en su feudo personal, motivada por una venganza supersticiosa. El saldo final fue escalofriante. Al menos 207 personas asesinadas, borradas del mapa por la paranoia de un criminal con poder absoluto. Hemos llegado a la mitad de nuestro oscuro recorrido. Las historias que han escuchado son el síntoma de una enfermedad profunda que carcome a Haití. Las dos que vienen a continuación atacan directamente la raíz de esa enfermedad, la histeria colectiva y la impunidad absoluta. Si este relato te está pareciendo importante, no te detengas ahora. Sigue con nosotros para entender el panorama completo. Lo que descubrirás es fundamental para comprender por qué el ciclo de violencia parece no tener fin. El año 2010 comenzó con la tierra abriéndose bajo los pies de Haití. El terremoto del 12 de enero fue un apocalipsis de 35 segundos que dejó la capital, Puerto Príncipe, convertida en un mar de escombros y polvo. La cifra de muertos superó los 200,000. Millones de personas perdieron sus hogares, sus familias, su mundo. El Estado, ya frágil, se desintegró por completo. La ayuda internacional llegó, pero el caos era total. En los meses que siguieron, Haití era una nación de supervivientes traumatizados, viviendo en campamentos improvisados, bajo lonas de plástico, rodeados por el olor a descomposición y desesperanza.
Y justo cuando la gente intentaba levantarse de las ruinas, llegó un nuevo enemigo, uno invisible, silencioso y aún más aterrador: el cólera. La enfermedad apareció de la nada en octubre, a lo largo de las orillas del río Artibonite, y se extendió con la velocidad de un incendio. Para una población que no tenía acceso a agua potable ni a saneamiento básico, fue una sentencia de muerte. Los síntomas eran terroríficos. Una persona sana podía, en cuestión de horas, empezar a sufrir diarreas y vómitos tan violentos que los médicos los describen como heces de agua de arroz. El cuerpo se vaciaba de líquidos a una velocidad pasmosa. Los ojos se hundían en las cuencas, la piel se arrugaba como el papel, los calambres musculares retorcían el cuerpo de dolor. Sin una rehidratación intravenosa inmediata, el paciente entraba en shock y moría. Para los haitianos, que veían a sus seres queridos consumirse en menos de un día, esto no parecía una enfermedad, parecía obra del diablo. El pánico se apoderó del país. En el vacío de información, con las radios locales transmitiendo datos confusos y contradictorios, la gente buscó respuestas en el único lugar que les quedaba: el miedo y la superstición. Fue entonces cuando el rumor, más contagioso que la propia bacteria del cólera, comenzó a serpentear por las aldeas y campamentos. No fue la ONU, no fue el agua sucia, fue un polvo mágico y mortal esparcido por los bokors, los hechiceros del vudú que trabajaban con las dos manos para el bien y para el mal. ¿Por qué? Nadie lo sabía. Quizás para ganar poder, quizás pagados por algún enemigo desconocido. La lógica no importaba. El miedo necesitaba un rostro, y el rostro estigmatizado del vudú era el más fácil de culpar. La histeria colectiva encontró su chivo expiatorio. Lo que siguió fue una cacería de brujas en pleno siglo XXI, una explosión de violencia tan primitiva como la propia enfermedad. En la región de Grand Anse, cerca de la ciudad de Jérémie, la paranoia alcanzó su punto álgido. Imaginemos a Joseph, un Haungan, un sacerdote vudú de 70 años. Un hombre que había pasado su vida ayudando a su comunidad, oficiando ceremonias, curando dolencias menores con hierbas y siendo un pilar de su cultura. Una tarde, una turba se formó frente a su modesta casa. Eran sus vecinos, gente que él había visto nacer. Sus rostros, normalmente amables, estaban desfigurados por la ira y el pánico. Lo arrastraron fuera, ignorando sus súplicas. «¡Brujo! ¡Tú nos envenenaste!», gritaban. Lo golpearon con palos, con piedras, con cualquier cosa que tuvieran a mano. Cada golpe era una descarga de su propio terror, una forma de matar a la enfermedad, matando al hombre que, en su delirio, la encarnaba. Joseph fue linchado, su cuerpo mutilado dejado en el camino como una ofrenda grotesca al dios del miedo. Esta escena se repitió con una frecuencia aterradora por todo el país. Al menos 45 personas, la mayoría practicantes de vudú, fueron asesinadas por turbas enloquecidas. Familias enteras fueron masacradas bajo la acusación de brujería. Fue la manifestación más trágica de una sociedad colapsada, donde el dolor y la ignorancia se combinaron para crear una violencia fratricida. La ironía final, la más cruel de todas, llegaría meses después, cuando las investigaciones epidemiológicas confirmaron sin lugar a dudas que el brote de cólera se había originado en una base de las tropas de paz de las Naciones Unidas de Nepal, cuyas letrinas defectuosas habían contaminado el sistema fluvial más importante de Haití. La violencia se había dirigido contra las víctimas equivocadas. La comunidad internacional trajo la plaga, y los haitianos, en su desesperación, se mataron entre ellos. Nuestro último caso no involucra el filo de un machete, sino el golpe de un mazo de juez que resonó como una sentencia de muerte para la esperanza. Es la historia de cómo un país tuvo la oportunidad de juzgar a su monstruo y, en cambio, le permitió morir en paz. La historia de Jean-Claude Baby Doc Duvalier es la autopsia de la justicia haitiana.
En enero de 2011, tras 25 años de un exilio dorado en Francia, el exdictador aterrizó en Puerto Príncipe. Su regreso no fue un acto de nostalgia, sino una jugada política arrogante. Aterrizó en un país en ruinas por el terremoto, con un gobierno débil y una población traumatizada, creyendo que el tiempo y el caos habían borrado sus crímenes. Se equivocó en lo segundo. Inmediatamente, las víctimas de su régimen, ahora ancianas pero con la memoria intacta, se movilizaron. Cientos de denuncias fueron interpuestas, apoyadas por organizaciones de derechos humanos haitianas e internacionales. El caso se construyó sobre dos pilares monstruosos. El primero, los crímenes contra la humanidad. Miles de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y la tortura sistemática como política de Estado en centros de exterminio como Fort Dimanche, conocido como el Auschwitz de los trópicos. El segundo pilar era el económico, el desvío de una fortuna estimada entre 300 y 800 millones de dólares de las arcas del Estado. Un saqueo masivo que condenó a generaciones a la miseria. Durante su exilio, mientras el haitiano promedio vivía con menos de $1 al día, los Duvalier disfrutaban de un castillo cerca de París, un apartamento de lujo en la avenida Foch, coches deportivos, joyas y fiestas extravagantes. Cada botella de champán que descorchaban era el equivalente a la comida de un año para una familia haitiana. El juicio fue un teatro del absurdo y la crueldad. En la sala del tribunal, el pasado y el presente chocaron violentamente. Alex Fils-Aimé, un hombre de negocios, relató con una calma escalofriante cómo fue secuestrado y llevado a Fort Dimanche, donde durante meses compartió una celda abarrotada con otros 30 hombres. Describió cómo los prisioneros morían de hambre y enfermedades, y cómo los guardias simplemente dejaban que los cadáveres se pudrieran en la celda durante días antes de retirarlos. Robert Duval, otro superviviente, contó cómo fue torturado con el jack, un método que consistía en golpear repetidamente a la víctima con un garrote. Mientras ellos hablaban, reviviendo un trauma que nunca los abandonó, Baby Doc los miraba fijamente, a veces bostezando, otras intercambiando sonrisas con sus abogados. Su actitud no era de desafío, sino de un profundo y absoluto desprecio. Era la mirada de un hombre que se sabe intocable, protegido por una red de poder y riqueza que la justicia ordinaria no podía penetrar. Los abogados de Duvalier no negaron los hechos, simplemente jugaron con el tiempo. Argumentaron que, según la ley haitiana, los crímenes habían prescrito. Los juristas internacionales clamaron al cielo, explicando que los crímenes contra la humanidad son por su propia naturaleza imprescriptibles. Pero el sistema judicial haitiano, plagado de corrupción y vulnerable a la influencia política, se puso del lado del tirano. En una decisión que quedará para siempre en los anales de la infamia, el Tribunal de Apelaciones desestimó los cargos más graves. La tortura, los asesinatos, las desapariciones, todo borrado por un tecnicismo. Solo se le juzgaría por los crímenes financieros, reduciendo un genocidio a un simple caso de malversación. Fue la puñalada final para las víctimas. El mensaje era claro: sus vidas y su sufrimiento valían menos que el dinero robado. Pero ni siquiera tuvo que enfrentar ese juicio reducido. El 5 de octubre de 2014, Jean-Claude Duvalier murió de un ataque cardíaco en una lujosa residencia de Puerto Príncipe. Murió como nunca lo hicieron sus víctimas, en una cama cómoda, rodeado de su familia, sin haber sido condenado por un solo crimen. La noticia de su muerte fue recibida con celebraciones por parte de sus viejos partidarios y con un grito de rabia y desesperación por parte de quienes habían luchado durante décadas por justicia. Hubo incluso políticos que sugirieron darle un funeral de Estado, el último insulto. La muerte de Baby Doc sin condena no cerró un capítulo, lo dejó abierto y sangrando para siempre. Fue la prueba definitiva, la lección que todos los criminales del país aprendieron ese día. En Haití, el poder es la única ley, y la impunidad es el derecho divino de los asesinos. Estas 5 historias
son solo cicatrices en el cuerpo de una nación atormentada por fantasmas que se niegan a morir. El terror de hoy es el eco directo de la impunidad de ayer. ¿Qué piensas de estos casos? ¿Crees que hay esperanza para la justicia en Haití o es una causa perdida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte y abrir un debate necesario. Si crees que estas historias merecen ser conocidas y que la memoria es la primera forma de justicia, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más relatos que se atreven a mirar a la oscuridad de frente. Hasta la próxima historia.